Hola, hola. A ver si se escucha, ¿no? Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todas y todos a este foro debate que de seguro va a estar bien suculento, que se denomina Dictadura Nunca Más. Este es un evento que es organizado por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, el Movimiento Mujeres Libertad, el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal, la Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano, Mujeres por Justicia, Asociación Kilómetro Cero y el apoyo de la Secretaría Municipal de Culturas de la Alcaldía Paceña. Me voy a permitir, con el permiso de los organizadores y el panel, pedirles que demos un fuerte, pero fuerte aplauso a las compañeras y compañeros que se niegan a que el velo del olvido caiga sobre los hombres y las mujeres que pusieron el cuerpo por los ideales de democracia. Por favor, un fuerte aplauso. Gracias por organizar estos eventos. Gracias por pincharnos la memoria. Y saben, desde acá es muy lindo ver que está la sala llena y ver también muchos jóvenes acá presentes. Porque es importante que en eventos como este podamos reflexionar sobre quiénes somos, sobre de dónde venimos, y sobre temas como ¿qué es una nación después de un proceso de dictaduras? Pasa que las dictaduras no tienen realmente un final cronológico, como aprendemos en colegio o en la universidad. Banzer de tal fecha a tal fecha, García Meza de tal fecha a tal fecha. Los efectos de las dictaduras no culminan con la llegada de la transición democrática. Lo que pasa es que hay una serie de corrientes subterráneas que persisten, que se adaptan, que se transforman y vuelven a reaparecer bajo otras formas, bajo otros rostros, bajo otros dispositivos. Y aquí sería bueno, y lo planteo, que cada uno de nosotros nos pongamos a pensar cuál es nuestra función dentro de esto. ¿Será que somos dignos herederos de esas personas, esos hombres y mujeres que lucharon por la democracia? Sin importar lo que pensemos de la democracia, que sabemos, muchos, tiene defectos. Pero es el único resabio que nos queda para tratar de buscar la libertad e igualdad. Y justamente de eso seguramente van a tratar acá los panelistas que me voy a permitir presentar. Voy a cometer la responsabilidad porque solo con verlos tienen un bagaje inmenso. Seguro vamos a aprender mucho de ellos hoy, renegar quizás y debatir, que esa es la idea de este evento. Voy a empezar por acá. María Galindo, activista, militante feminista radical, principal impulsora del movimiento Mujeres Creando. Un aplauso, por favor. Me pidió expresamente que no lo presente bajo ningún rótulo. HCF Mansilla. Un aplauso. Don Pedro Portugal, historiador, militante indianista, director del periódico digital Pucar. Un aplauso. Y finalmente, don Javo Ferreira, miembro de la Liga Obrera Revolucionaria. Un aplauso. Rápidamente, sé que han venido a escuchar los sellos y nombres arrogantes. Rápidamente, simplemente, ¿cómo es la metodología? Cada uno va a tener 15 minutos de exposición. De ahí vamos a abrir un poco aquí al panel si hay alguna reacción sobre las intervenciones que cada uno y cada una de ellas va a realizar.
Y finalmente, lo más importante, vamos a abrir a la participación de ustedes para que den sus opiniones, para que den sus preguntas. Quiero pedir primeramente al panel que respetemos el tiempo, un respeto a los demás panelistas y además al público que quiera participar, y a ustedes pedirles que cuando hagan su intervención, le hagan sucinta, le hagan directo al grano, como decimos. Entonces, sin más, de acuerdo al programa, primero le voy a dar la palabra a la compañera que representa el movimiento Mujeres Libertarias. Buenas noches a todos y todas. Permítanme, en nombre del equipo organizador responsable de la realización del evento, darles una cordial bienvenida y al mismo tiempo expresarles la bienvenida a los que están en el foro y donde vamos a debatir el tema Dictadura Nunca Más. Más adelante. Con este foro pretendemos analizar y debatir el trasfondo y la perspectiva del tema que lo estamos planteando. Para nosotros es un honor y un gusto haber reunido en este espacio a los distinguidos panelistas y a este público interesado por lo que acá se expondrá y debatirá, propiciando juntos una interacción de provecho para todos. La idea de esta actividad es traer a la memoria la verdad de lo ocurrido, hechos que han marcado para siempre a la mayoría de los bolivianos, como fue el golpe de Estado al gobierno de Lida Gayler, encabezado por el general de división Luis García Meza y el coronel Luis Arce Gómez, y con el apoyo de Alianza Democrática Nacionalista, partido de Hugo Banzer, estableciéndose así un gobierno narcoterrorista. Una dictadura, entre otros atropellos, usa el poder para callar y eliminar a los adversarios políticos, violando los derechos del pueblo, arrebatándole la libertad en la que se basa la democracia. La dictadura militar del 17 de julio de 1980 anuló las organizaciones sociales sindicales como la COP, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, y desarticuló a los partidos de izquierda y ultraizquierda. Las compañeras y los compañeros que se opusieron a este gobierno fascista sufrieron persecución, detenciones arbitrarias, tortura, exilio y desaparición forzada, como las de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores y otros cuyos restos aún no pueden ser encontrados por sus familias. El pueblo boliviano no conoce la magnitud de la bárbara represión vivida por muchas compañeras y compañeros. No existe una comisión de la verdad que arroje esa información certera sobre las violaciones a los derechos cometidas durante aquellos oscuros años que nos tocó vivir a los bolivianos. Y nos preguntamos, ¿quiénes se beneficiaron con ella? ¿Por qué triunfa un golpe de Estado? ¿Cómo vive la sociedad bajo una dictadura? ¿Se hizo justicia con los que violaron los derechos de estas personas? ¿Quiénes se enfrentaron a estas dictaduras? Y nos preguntamos también, la generación, con todos sus defectos, que enfrentó a estas dictaduras, ya somos personas mayores y vemos y que hemos luchado. ¿Por qué hemos luchado? Por una patria socialista quizás utópica, pero lo hemos hecho porque queríamos una Bolivia mejor para todos y con justicia social. Y esta gente ha luchado sin claudicar contra el imperialismo de esa época. Entonces, ahora, ¿quiénes ocuparán su lugar? ¿Dejará que la sociedad boliviana, que un régimen ligado al narcotráfico, corrupto y basado en el poder de las armas, reprima nuevamente a todo un pueblo? Esa es la pregunta que nos hacemos. Para eso quisiera que estos debates y la excelente gente que está acá nos pueda dar una guía y sus opiniones acerca de qué hacemos de ahora en adelante. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Aunque temo mucho no decir esta noche lo que a ustedes les gustaría escuchar, temo mucho más todavía callar lo que debo decir. Esto dijo Marcelo Quiroga Santa Cruz. Esta casa lleva su nombre y agradecer también a la UNSA por darnos este espacio.
Le paso el micrófono a don Jago Ferreira. Bien, buenas noches a los organizadores, agradecerles la invitación para participar en este evento, a los panelistas y a todo el público. Señalar en primer lugar que evidentemente hoy conmemoramos casi 40 años, 39, ¿no?, del sangriento golpe de García Meza, que no solo se llevó la vida de Marcelo Quiroga Santa Cruz, de Gualberto Vega Minero y de otros compañeros como Flores, conocidos, sino que fue una de las más sangrientas en el breve tiempo que estuvo vigente, ¿no? Es decir, se detuvieron y se asesinaron a decenas de compañeros en Caracoles, en Colquiri. Fue una salvaje represión la que se desató sobre cientos y miles de trabajadores en las fábricas, en las empresas, en las universidades. Entonces, evidentemente, saludo y reivindico la iniciativa de las organizaciones que han puesto manos a la obra en este evento. Quiero empezar señalando un primer aspecto que me llamó la atención, que es el nombre del evento, ¿no? Dictadura nunca más. Porque evidentemente hay una aspiración, hay un anhelo de no volver a transitar esos momentos oscuros de la historia nacional donde se violaban derechos fundamentales de las personas, donde se violaron los derechos de todo un pueblo a una vida mejor, como lo señaló la señora que me antecedió. Evidentemente la lucha por la democracia para los trabajadores, para el pueblo, para los estudiantes, estaba asociada a cambios materiales, es decir, estaba asociada a una lucha por una vida digna, por una vida con trabajo, con salud, con educación, etc. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos 30 años, luego de la caída de la dictadura, ha sido un divorcio de ese anhelo de igualdad material, social, que tenían los trabajadores y el pueblo, y las formas institucionales, la ingeniería institucional de la democracia, ¿no? Y entonces hoy nos encontramos ante una paradoja en que la democracia, según los cánones liberales, habría quedado reducida a una división de poderes, una constitución y el respeto a las leyes, ¿no? Así nos lo presentan desde el oficialismo, pero también desde la oposición, que afirman que estaríamos viviendo una dictadura por el hecho de las violaciones sistemáticas a la Constitución o a las leyes que realiza el mismo gobierno. Es decir, tanto oficialismo como oposición comparten un punto de vista formalista, ¿sí?, que parte de comprender la democracia simplemente como una estructura institucional, pero despojándola de las aspiraciones y el anhelo de una vida más digna para las grandes mayorías nacionales. Es decir, estamos presenciando, ¿no?, desde mi punto de vista, una degradación enorme de lo que hoy se conoce como democracia. Degradación que se puede ver en que se ha reducido esta democracia, o tiende a reducirse, a la actividad de votar cada 5 años y después entregar a los llamados representantes toda la actividad política sobre el Estado, sobre la vida misma, ¿no? Y este fenómeno no es solamente un fenómeno nacional, sino que si miramos toda la región o todo el planeta donde están
donde son hegemónicas las democracias occidentales en general, estamos presenciando una tendencia cada vez más degradada, ¿no? Es decir, estamos presenciando, por ejemplo, si uno mira las últimas elecciones europeas, la emergencia de la ultraderecha, de formaciones políticas neofascistas, es decir, en Italia está gobernando un neofascismo con Salvini a la cabeza, que todos habrán visto cómo está intentando evitar, por ejemplo, el rescate de los migrantes que vienen del Medio Oriente, ¿no? Es decir, incluso han amenazado con poner barcos, las Fuerzas Armadas, para evitar que se salven vidas. Y eso lo hacen en democracia. Estamos viendo cómo surge, por ejemplo, en las últimas elecciones españolas también y europeas, ha salido con fuerza una formación ultraderechista como es Vox, que reivindica la dictadura de Franco de casi 40 años. A propósito, digo como paréntesis, mañana se conmemora también otro aniversario de un sangriento golpe de Estado y que terminó con guerra civil, como fue el 18 de julio en España del 36, y que se llevó prácticamente 1 millón de personas por las matanzas producidas, ¿no? Sin embargo, hoy en democracia vemos fenómenos aberrantes como estos de Vox, que proclaman abiertamente su voluntad de eliminar derechos laborales, de limitar aún más los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTB, es decir, que han proclamado abiertamente la necesidad del retorno de las mujeres a la cocina, lo han dicho en media campaña electoral. Estamos presenciando el ascenso de, discúlpenme la expresión, cavernícolas desde mi punto de vista, gente antiderechos como Bolsonaro en Brasil, o tenemos en Chile a Piñera, un fervoroso defensor de la dictadura de Pinochet y que hoy avanza en la eliminación de derechos de la juventud, de los maestros, y avanzando en una represión salvaje como hemos podido ver en las últimas semanas. ¿A qué obedece este fenómeno de una tendencia a degradarse cada vez más las formas democráticas? Desde mi punto de vista y de la organización de la que formo parte, que es la Liga Obrera Revolucionaria, consideramos que a partir de la caída del muro de Berlín en el 89 y la comprensión por parte del imperialismo norteamericano de que esa asociación que establecían los trabajadores y los pueblos entre democracia e igualdad social, económica y social, era peligrosa, porque la lucha por la democracia podía conducir no solo a un régimen democrático formal como el que tenemos hoy, sino que podía conducir a la lucha por una sociedad de iguales, a una sociedad socialista. Entonces se produjo, todos conocemos, el Consenso de Washington, donde se asoció un modelo económico neoliberal, es decir, de ajustes estructurales sobre los trabajadores y el pueblo, quitando derechos, privatizando empresas, etc., asociado a regímenes políticos que mantenían formas democráticas. Y a partir de ese momento, vemos cómo esas democracias se empiezan a degradar profundamente. ¿Y qué significa esto que se van degradando? Porque no es solo la degradación en el incumplimiento de la Constitución, que lo hay, o las leyes, lo estamos presenciando todos los días en nuestro país, sino que obedece a una naturaleza que se esconde y que es más profunda, que es la naturaleza de clase de esta democracia. Es decir, una democracia que ha sido construida y diseñada al servicio de preservar el interés de las grandes empresas, de los grandes empresarios, de los grandes terratenientes, de las transnacionales, y que por lo tanto, para cumplir esa función antipopular, se ve obligada a degradar en forma creciente sus mecanismos de participación popular. Entonces tenemos que en estos 30 años hay una tendencia
y un creciente divorcio, por ejemplo, entre los representantes elegidos por voto popular y los representados. Un divorcio que se acentúa no solo por los privilegios y los altos salarios de los representantes, sino también por prácticas que han deslegitimado a la democracia, como es la corrupción estatal y empresarial. Lo acabamos hoy a la mañana, salió la noticia, Toledo en Perú ha sido detenido. Creo que Perú debe tener la mayor cantidad de expresidentes presos, ¿no? Y funcionarios, porque está preso Kuczynski, está presa Keiko Fujimori, ahora está preso Toledo, estaba preso Ollanta Humala, creo que estaba por cumplir ya una sentencia y va a salir ahora. Se suicidó Alan García, y estamos hablando de decenas, si no cientos, de alcaldes, concejales, etcétera, todos presos por corrupción. Y ese fenómeno que lo vemos hoy en Perú no es ajeno ni a nuestra realidad, todos tenemos casos para contar, no es ajeno a la realidad de la Argentina, de Chile o Brasil. Es decir, una democracia que ha divorciado a los representantes de los representados. Una democracia que ha sido puesta al servicio de la violación de derechos fundamentales. Y en un sentido, casi que se empezaría a verificar de una manera más clara lo que Lenin en 1917 afirmaba, que la democracia era la mejor envoltura de la dictadura del capital. Es decir, que los regímenes democráticos en medio de una sociedad capitalista eran en realidad una democracia para los ricos. Y ojo, eso que decía Lenin no solo es patrimonio de las corrientes marxistas revolucionarias. Es decir, si miramos en el terreno del derecho, por ejemplo, alguien como Zaffaroni, que no se lo puede acusar de marxista, tiene varios trabajos donde denuncia cómo el Estado, y por lo tanto las democracias actuales, utilizan el poder punitivo del Estado y sus sistemas penales para criminalizar de manera discrecional a aquel que atente o afecte intereses de los grandes grupos económicos o de los políticos hegemónicos de turno. El caso más brutal, emblemático de violación de derechos humanos, lo tenemos, por ejemplo, en Franklin Gutiérrez, que el mismo fiscal afirma no tener suficientes pruebas. Bueno, ya está un año preso. Lo tenemos en la persecución a los trabajadores del aeropuerto en este momento. Quiero aprovechar el escenario para denunciar, 5 minutos, para denunciar la persecución a los 12 dirigentes sindicales de SAPSA por reclamar su aumento salarial aprobado en mayo. ¿Sí? Tenemos enormes casos del ejercicio del poder punitivo del Estado extrajudicial en las represiones en los Yungas, en la represión y el asesinato de Jonathan Quispe en la UPEA el año pasado, casos todos que terminan en la absoluta impunidad. Pero existen casos menos conocidos. Cientos de mujeres mueren por la penalización del derecho al aborto en democracia. Cientos de personas son excluidas de toda participación y actividad social y económica, producto de la creciente desigualdad que el modelo neoliberal y su democracia han construido. Entonces, como tengo poco tiempo, voy a aprovechar a reducirlo, pero quiero señalar lo siguiente. En realidad, cuando hablamos de democracia nunca más, creo que se expresa, dictadura nunca más, un cierto anhelo de que no se vuelvan a repetir esas tremendas historias que hemos vivido, pero en realidad puede producirse un equívoco, una confusión. Porque si no queremos dictadura nunca más, implícitamente podríamos suponer que estamos viviendo en democracia. Cosa que me animo a cuestionar. Me animo a cuestionar porque la dictadura no es solo la violencia política directa,
es la violencia social que se ejerce cotidianamente contra millones de hombres y mujeres en los trabajos, en los campos, en los territorios, en las comunidades e incluso en derechos más básicos, como poder reclamar el respeto a determinados derechos y que no te encarcelen. Entonces, en realidad, no estamos hablando del pasado, estamos empezando a hablar del futuro, porque la crisis económica internacional está empezando a liquidar lo que Tariq Ali definía como el extremo centro neoliberal, es decir, esos modelos económicos proempresariales, asociados a formas democráticas para implementarlo. Y lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Latinoamérica, donde Tariq Ali afirma que ese extremo centro empieza a ser cuestionado tanto por populismos de derecha como populismos de izquierda. ¿Qué hacer ante este escenario o esta perspectiva oscura? Porque es oscura. Abiertamente, el presidente de Italia dice que prefiere que se ahoguen miles de personas antes que sean rescatadas. Lo mismo lo dicen Vox en España, lo mismo lo dice el Frente Nacional en Francia, y lo mismo lo dicen los que han motorizado el Brexit en la Unión Europea, la UKIP británica, es decir, corrientes políticas que proclaman abiertamente y despliegan las banderas de eliminar derechos, de prohibir derechos y de endurecer cada vez más la condición de vida de los inmigrantes, de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud. En ese sentido, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos pensar un futuro para las grandes mayorías, no solo en el país, sino en toda la región y en el mundo? Y acá viene un gran problema. En estos 30 años de democracia liberal, democracia entre comillas, nos han enseñado, ¿sí?, a ser objetos pasivos de las campañas electorales. Nos han despojado de la voluntad de ser sujetos de la transformación de la vida, de la transformación de la historia. Pero hoy no hay posibilidades de defender ninguna libertad democrática si no es sobre la base de la organización de los trabajadores y la juventud. No hay posibilidades de que tengamos una genuina democracia si no terminamos, por ejemplo, con el divorcio enorme entre representantes y representados. ¿Cómo hacemos para terminar con ese divorcio? ¿Cómo puede ser, ¿sí?, que los representantes no ganen el mismo salario que los representados? Yo quiero organizar una gran fuerza política para imponer, y con esto vamos terminando, ¿no?, para imponer que todo funcionario público, electo o inelecto, gane el salario de un obrero fabril o de una maestra de escuela. Vamos a ver si se van a estar peleando desesperadamente por entrar al Parlamento o al Estado. Yo quiero que los funcionarios, mis representantes, se atiendan en los mismos hospitales que todos nosotros nos tenemos que atender, y no que tengan el privilegio de irse a Brasil, Cuba, Chile o lo que sea. Necesitamos tener el derecho establecido ya por la Convención de 1795 en Francia, de que los diputados y los representantes sean revocables por sus electores en cualquier momento. ¿Cómo puede ser que la democracia se reduzca al acto de emitir un voto, ¿sí?, y después dejar vía libre, firmar un cheque en blanco para que durante 5 años nos apliquen flexibilización laboral, privatización de las empresas, destrucción del territorio de las comunidades, violación de los derechos a la libre determinación de los pueblos originarios? Bueno, particularmente considero que no es esta democracia por la que murieron y pelearon
los cientos de trabajadores de Caracoles que hicieron una heroica y enorme resistencia al golpe de García Meza el 17 de julio. No es esta democracia. Entonces, ¿cómo recuperar el horizonte, el anhelo de una democracia con justicia social? Una democracia que permita no solo el ejercicio cotidiano de la política, ¿sí?, sino también que garantice y respete los derechos individuales y colectivos que son sistemáticamente violados en esta democracia. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Pablo Ferreira. En realidad yo tengo la función mala de ser regente, van a disculpar, pero es para justamente poder permitir que participen más personas. Ahora le damos, sin más, la palabra a don Pedro Portugal. Vuelvo a repetir, historiador, militante indianista, director del periódico digital Pucar. Muchas gracias. Dictadura nunca más. Para poder desarrollar este tema, considero necesario precisar un poco los conceptos y enmarcarlos en una realidad que como toda realidad social tiene que ser histórica. Esto de la historia se ha llegado a ser, digamos, una cuestión muy común últimamente, porque ha sido utilizada como salvaguarda ideológica por alguna corriente política, especialmente la que está en el gobierno, que ha puesto detrás de sí como justificación, digamos, de su poder, el hecho de representar una reivindicación milenaria y un pueblo milenario, etc. O sea, y comúnmente vemos que la historia, el pasado, lo tratamos de remontar lo más lejos posible. Ahora, cuanto más lejos posible, digamos, es más imaginación y es menos historia. O sea, porque la historia actúa en lo que viene. Y la mejor manera de conocer nuestra historia, la más lejana, es conocer nuestra historia la más cercana. Porque la historia cercana es producto de lo anterior. Se da toda una sucesión de acontecimientos, digamos, que generan incluso realidades nuevas. Y esas realidades nuevas se las puede entender solamente si analizamos lo inmediato, lo contemporáneo o el pasado, digamos, más cercano. De esta manera, digamos, remontarnos muy lejos, digamos, es una especie de perder, digamos, el sentido y de dar cabida a más interpretaciones que realidades. Entonces, el golpe de García Meza es bastante cercano para que evidentemente lo tomemos como un hecho histórico. Histórico en el sentido de pasado, pero también en el sentido histórico de que tiene una influencia para entender la realidad y que puede servir para interpretar lo que va a venir. A este nivel, me recuerda un poco una polémica que había a nivel de en Facebook, yo recuerdo, entre gente que decía, hablaba de la dictadura para un poco interpretar lo que pasa actualmente. Si este gobierno, eso no es una dictadura, ¿no es cierto? Y muchos decían, no es dictadura porque no hay represión, no hay muertos, etc. Y en realidad me parece muy importante delimitar, digamos, el alcance de estos términos, porque quizás el actual gobierno es más tiranía que dictadura, en el sentido de que la dictadura, quien llega a gobernar no necesita el apoyo popular, o sea, pasa por encima de la voluntad popular, mientras la tiranía tiene, digamos, como un requisito contar con el beneplácito de la gente, complacer, digamos, de alguna manera a la gente. Ambos tienen la característica un poco de violar la voluntad popular, de abusar de la autoridad, por supuesto, pero hay otra razón mucho más sutil y más importante. O sea, la dictadura que empieza arrollando la voluntad popular llega un momento en que necesita de una aprobación popular. Por eso no son raros los casos históricos en que el dictador después se presenta a elecciones o llama a plebiscitos. Es decir, necesita una forma de legitimar. Y es lo mismo, digamos, en el caso de la tiranía. La tiranía surge, digamos, como una expresión del apoyo popular, pero después se va convirtiendo en dictadura, es decir, va sobrepasando esa voluntad popular y va creando mecanismos para violar y para crear, digamos, situaciones diferentes. Entonces, aparecen, digamos, con dos cosas diferentes, pero en el fondo son bastante conexas y parecería que la una va a determinar y va a concluir necesariamente la otra. Ahora, ¿de qué manera, a mi modo de ver, lo que sucede actualmente se explica fundamentalmente por los acontecimientos políticos de la década de los 80? Decíamos que el eje, digamos,
que dio poder al actual gobierno fue arroparse de una legitimidad indígena. Si hacemos memoria 2003, 2004, 2005, acá en Bolivia, y también sobre todo en el exterior, el hecho de que Evo Morales sea indígena era como si, digamos, hubiese habido un gran cambio trascendental. O sea, las mentalidades estaban predispuestas para aceptar e incluso subordinarse a un aspecto muy simbólico, casi metafísico, digamos, como si estuviesen llegando los marcianos de otro planeta, digamos, y aquí estuviese transmutándose totalmente las cosas. Entonces, esto hay que entenderlo bien, cómo llegó, cómo se llegó a ese estado de cosas, cuando vemos que a nivel nacional y a nivel mundial, la ideología dominante hasta entonces era lo contrario. Lo indígena era una cuestión vilipendiada, indígena era sinónimo de salvaje, de atrasado, etc. Y las políticas locales eran marcadas por una exclusión y por una opresión totalmente del hecho indígena. Entonces llega a haber un gran quiebre. ¿Cómo es posible que de casi, entre comillas, de la noche a la mañana, cosas que estaban denostadas empiezan a ser garantía y empieza a crear un prejuicio, digamos, favorable hacia la persona que puede arrogarse de eso? Entonces, lo vemos que todo tiene un sentido político concreto y real. Y en los años 80 es la cúspide, digamos, de esos acontecimientos políticos, que empieza alrededor de los años 1960, 1965, cuando unos indígenas empiezan a organizar por primera vez una organización política. ¿No es cierto? Era el Partido Agrario Nacional, ¿no es cierto? Con Constantino Lim y otras personas se juntan y dicen, hagamos un partido político. Ahora, cuando se hace un partido político, la voluntad de toda organización política es el poder. Y el poder, y llegar al poder es, digamos, o subvertir el orden o aceptar las reglas del juego, digamos, para acceder al poder. Y ese Partido Agrario Nacional acepta las reglas del juego y decide, digamos, intervenir en cuanto elección sea posible. O sea, es un hecho trascendental porque hasta esa época no se había dado el caso de organizarse los indígenas en formas políticas. Es decir, el indígena seguía un poco la ideología del momento, ¿no es cierto? La ideología religiosa en un momento lado, la ideología positiva en otra, y era más su reclamo tratar de ser incorporado, digamos, a un Estado, a un tipo de sociedad, una ciudadanía. El caso más notable lo tenemos en el Congreso Indigenal, que fue en 1945. Entonces esto significa una ruptura grande, y es una ruptura que tiene su razón de ser en los acontecimientos políticos que hubo. El 52, la revolución de 1952, transmutó radicalmente la situación, digamos, en Bolivia, sin alterarlas profundamente ni crear algo diferente. Pero evidentemente logró una ruptura bastante grande. Entonces el hecho de la reforma agraria, del voto universal, la nacionalización de minas, etc., y sobre todo la utilización del indígena como un elemento con las armas en la mano y decisorio, digamos, para poder definir el rumbo político, es algo que caló profundamente, digamos, en las masas campesinas e indígenas, y especialmente en los grupos indígenas urbanos que había en esa época. Entonces es lógico que haya habido la resurgencia de nuevas formas políticas y de nuevas aproximaciones. Sin embargo, esa forma política indianista, digamos, fue totalmente inusitada ante una mentalidad nacional, que estaba totalmente acostumbrada al indígena como siervo, ¿no es cierto? Y el hecho de que el indio pueda reclamar el poder era visto por algunos como una cuestión cómica y por otros como una cuestión terriblemente peligrosa, porque despertaban miedos atávicos que había en Bolivia, y que todavía los hay, digamos, de alguna manera. O sea, que va a haber una revancha étnica y que el indio va a eliminar al blanco y que el indio se va a empoderar, etc. Entonces poco a poco, estas organizaciones empezaron a organizarse y a tomar fuerza, de manera bastante contradictoria, caótica a ratos, y sobre todo, digamos, influenciados por el ambiente adverso en que vivían. Entonces se llega a la conformación del movimiento indio Tupac Katari, que es realmente la primera organización estructurada ya con una ideología bastante definida. Y lo dice su nombre, ¿no es cierto? El hecho de denominarse indio en un momento, digamos, que indio era un término, digamos, degradatorio, digamos, y casi insultatorio, nos indica, digamos, que era realmente una fase política interesante y que además, sin necesidad de tener contactos, seguía lo que era el movimiento descolonizador de esas épocas. Entre los años 50, 60, fundamentalmente la década de los 60, fue la descolonización de los países del África y del Asia. Y ellos utilizaron los términos, digamos, que el colón utilizaba para dominar, para tratar de recuperar y estructurar su propia identidad política. Y lo tenemos de alguna manera en el mismo movimiento de los afroamericanos en los Estados Unidos, que utilizaron, digamos, el denominativo de negros, de black, porque era utilizado, digamos, como un insulto degradatorio. Entonces lentamente se va organizando estas tendencias y se presentan en las elecciones.
Y la primera elección que se presenta es 1978, ¿no es cierto? Y el MITCA obtiene 12.000 votos, 12.207 votos. Visto, digamos, a plano, podría parecer algo ínfimo, algo pequeño. Sin embargo, hay que ver que en ese momento tuvo más votos, por ejemplo, que el Partido Socialista de Quiroga Santa Cruz, que después evidentemente creció y fue mucho más importante, ¿no es cierto? Y para 1980 el MITCA se presenta, ya no como MITCA solamente, sino como dos grupos, MITCA 1 y MITCA. O sea, hay una contradicción interna muy fuerte que hay que ver cuáles son sus causas, vamos a tratar de verlas muy rápidamente, y que hace que haya conflictos internos que motivan dos grupos que se presentan. En estos dos grupos, todos sabemos que ganó Hernán Siles Suazo de la UDP, siguió después Víctor Paz y Hugo Manser de ADN, y en ese ambiente casi de guerra civil, de guerra interna, ambos MITCA tienen sumados una cantidad muy importante de votos. El MITCA tiene 17.000 votos, MITCA 1, y el MITCA 15.082, ¿no es cierto? Y que significa incluso mucho más que otros partidos que se podía esperar que hubiesen tenido un apoyo, digamos, popular. El caso del PRI, por ejemplo, que tenía como una figura a Juan el Chino Kendo. Sin embargo, los dos diputados que son elegidos no pueden lograr acceder, digamos, a sus funciones, porque sabemos que pocos días después hay el golpe de Estado de García Meza. Entonces García Meza frustra este movimiento político indianista y al mismo tiempo desencadena toda una serie de contradicciones que se larvaban y contradicciones que vamos a ver tienen su influencia actualmente. ¿Cuáles son estas contradicciones? O sea, el MITCA y MITCA 1 se habían dividido por varios aspectos, entre ellos porque eran grupos totalmente incipientes, pero que servían como capa de resonancia a las influencias de la gente del exterior, de los grupos del exterior. Y era una difícil tarea, digamos, al mismo tiempo ser receptivo a una necesidad política de contacto y, digamos, y tratar de resguardarse para tratar de crear una propia alternativa. Entonces, esto hacía que ambos grupos puedan ser víctimas, digamos, de las tendencias y las presiones que había en el exterior. Y de esa manera, uno de los grupos que se divide, ¿cómo se llama?, Luciano Tapia, tiene como su candidato a presidente un grupo de personas, fundamentalmente, digamos, enseguida vamos a ver, Vélez, ¿no es cierto?, que aparece en el golpe de García Meza como un grupo indígena que apoya el golpe de García Meza, ¿no es cierto? Y eso llega a ser el argumento de la izquierda radical, que no veía de buena visión, digamos, el surgimiento del movimiento político indígena, para demostrar que el movimiento indio, digamos, es derechista, aliado de la reacción, inconsecuente, contra los proletarios, etc. Ahora, ¿por qué estos grupos, digamos, tienen esta reacción? Es irónico ver que el MITCA, cuando surgió como lo que, si hubiésemos hecho una aproximación en cualquier otro país, hubiese sido como un movimiento descolonizador con vinculaciones y una ideología cerca de lo que era la izquierda. Desde ya los fundadores del MITCA eran casi todos, digamos, con experiencia política en partidos de izquierda, y algunos tenían incluso experiencia con grupos religiosos como los adventistas. Entonces no es como la mitología nos quiere hacer creer que el indio fuese una especie de milenario, digamos, intangible, y que, digamos, tratara de tener un cordón umbilical que lo liga a miles de años atrás y que es totalmente aislado de las influencias del contexto. Entonces, pero ¿por qué, digamos, en el MITCA se frustra esta posibilidad de crear una izquierda indígena? Porque la izquierda era, digamos, monopolio de la parte criolla, y en la parte criolla estaban divididas todas las tendencias, trotskistas, estalinistas, foquistas, etc. Y todos tenían en común una visión, digamos, del indio, no como nación, no como cultura, sino únicamente como clase social. Y como en Bolivia hay otras alternativas, otras realidades, el indio veía eso no solamente como un rechazo, sino como una manera en cual la sociedad criolla había mantenido siempre un dominio y había impedido, digamos, que el indio pueda surgir. Entonces, lo irónico es que en el fondo es esta lucha entre posiciones de izquierda y no posiciones de izquierda las que se revelan. Entonces, las posiciones menos proclives, digamos, en el aspecto doctrinal, son las que ven, aprovechando conflictos internos que habían, ven la posibilidad de surgir y de aliarse, digamos, a García Meza. En esto, ¿qué vemos? Lo que vemos actualmente. O sea, el movimiento indígena es un movimiento bastante sometido a los condicionamientos locales, y entre los condicionamientos locales es esta especie de haber considerado al indígena como una fuerza simplemente de apoyo,
Y lo vemos actualmente, ¿no es cierto? O sea, hay un indígena que ha renunciado, por ejemplo, de un partido de oposición, ¿no es cierto? Lo ha dejado a su candidato a presidente solito. Y hay otros indios que están haciendo fila en un partido, en otro partido. O sea, eso es colonización. Esas son las actitudes de un pueblo que es colonizado. Y la emergencia, digamos, de un grupo que quería descolonizar y no pudo por varias cuestiones, o sea, hizo que en su interior, digamos, se puedan reflejar esas contradicciones. 5 minutitos. Ya. El asunto es mucho más complejo y mucho más amplio y me voy a quedar totalmente amputado. Vamos a resumir en lo siguiente entonces. ¿En qué influye actualmente? Todo esto que era difamado y que era ignorado, llega un momento en que empieza a tomar legitimidad. Y comienza a tomar legitimidad cuando la izquierda justamente entra en un colapso, cae el muro de Berlín. Entonces la izquierda, que era tremendamente antiindígena, empieza a ser una izquierda proindígena. Pero una izquierda indígena ya no en los términos proindígena, digamos, del materialismo dialéctico, de la revolución socialista, sino en términos posmodernos. Una cuestión de intangible, una especie de sabiduría, de identidad que estuviese ahí y que hay que revalorizarla. O sea, la misma élite criolla empieza a utilizar al indígena como sucedáneo de lo que era el proletariado y empieza a surgir una nueva identidad. Y fruto de esa especie de nueva identidad es el acceso, digamos, del actual gobierno al poder. Un gobierno que tiene su legitimidad en esta historia poco conocida de los movimientos indígenas, que tiene su base real de poder en la desestabilización que hizo Felipe Quispe en el año 2000, 2003, digamos, del poder que estaba constituido, ¿no? Y que se trunca, y que simplemente agarra, digamos, una especie de legitimidad simbólica. Ahora, evidentemente, todo lo que es puramente simbólico, pues es como poner un edificio sobre sin cimientos. Y yo creo que ahí se entienden muchas de las contradicciones y de las revueltas y de los falsos pasos que actualmente tenemos. Ahora, para terminar, ¿qué es lo que puede venir? Si vemos que las contradicciones y las luchas sociales no nacen del aire, no son influencias, sino corresponden a situaciones reales, es posible que la no resolución de estas contradicciones reales en el futuro, en un futuro inmediato, pueda originar la resurgencia de nuevas organizaciones políticas. Y yo pienso que el movimiento indígena va a resurgir, no ya superando, de la misma manera que el movimiento indio fue la superación de los movimientos anteriores y reflejo de lo que el MNS había hecho, lo que va a surgir va a ser superación del indianismo y catarismo que había, y al mismo tiempo va a tener que reflejar lo incompleto que ha hecho este supuesto proceso de cambio. Entonces, pero se habla de perspectivas nuevas. Esas perspectivas nuevas son, por ejemplo, de tal manera que el movimiento indígena ha cambiado, todo el aspecto de los movimientos políticos, digamos, criollos también han cambiado. Entonces es posible que se dé esta vez la posibilidad de hacer cosas que no sean étnicas, sino que sean políticas, ¿no es cierto? Y es ese enfoque, digamos, que habría que pensar. Y en ese enfoque se va a volver, digamos, al dilema anteriormente. O es una superación para encontrar formas más profundas de democracia, o quienes tienen el poder, su tiranía los va a arrinconar simplemente en formar una nueva dictadura. Gracias. Agradecemos a Pedro Portugal. Hasta el momento unas cositas que voy anotando. ¿Qué dices de la democracia representativa a partir de una dictadura del capital financiero que quizás nos transforma en simples votantes y consumidores dentro de esta democracia? El sometimiento del movimiento indígena instrumentado por las élites criollas, lo dejo ahí y ahora le doy la palabra a María Galindo. Esto no es democracia, esto es machocracia. Quienes nos representan nos sustituyen. Quiero empezar agradeciendo a las compañeras que me han invitado. Para mí es un honor en un día como hoy estar aquí con todas ustedes. Y bueno, agradezco también a los panelistas que en su mayoría me repudian profundamente. Me lo he ganado a mucha honra. Bueno, voy a dividir mi charla en dos partes. Uno, una descripción de lo que estamos viviendo, y una segunda parte, una propuesta de cómo nos movemos o nos dejamos aplastar
por un fascismo que se viene a mediano plazo a nuestro país. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Es una dictadura. Desde mi punto de vista, estamos viviendo un régimen caudillista, y el carácter caudillista es fundamental para caracterizar el régimen de Evo Morales, un régimen caudillista centralizado en una figura que encarna su voluntad, la ley, la palabra y el absoluto de todo, y que en los hechos, más allá del carácter caudillista, ha construido en estos 12 años un régimen de pactos sectoriales mafiosos de poder que le garanticen, por un lado, la gestión absolutista del Estado en las condiciones de mayor arbitrariedad posible, y además la construcción de aparatos de acumulación originaria para crear nuevas élites económicas. ¿Cuáles son esos micropactos mafiosos que sostienen a este gobierno? Primero que ninguno, el pacto con los militares, en el cual Evo Morales se parece muchísimo al bancerismo o al propio Barrientos. Todos los privilegios de los militares, engordados, inflados hasta el punto que les dé la gana y respetados sin ningún matiz. Empezando en el servicio militar obligatorio y terminando, por supuesto, en todas los privilegios salariales y etcétera que tienen los militares. Pacto parcial y mafioso con la policía, que hoy está convertida en una mafia autárquica, pero también un pacto de gobernabilidad y de amigabilidad con el agronegocio terrateniente. No importa el costo ecológico, no importa el costo patronal que ese agronegocio suponga. Por supuesto que un pacto parcial con el narcotráfico. Y bueno, se ha dedicado además este régimen a destruir de manera sistemática y milimétrica cada una de las formas precarias o no precarias de democracia y de andamiajes de democracia popular que la sociedad boliviana había acumulado por décadas y décadas y décadas, sea al interior del sindicalismo, sea al interior de otras formas de gremios, inclusive al interior de las universidades, etcétera, etcétera. Entonces hoy estamos en un momento en el cual esta lógica ha llegado al punto más extremo y ha terminado de alguna manera esa tarea destructiva de consolidación. Al mismo tiempo, este régimen es un régimen que debe tener una gran galería de disfraces, es decir, de formas de aparente legitimación, como puede ser la condición supuestamente indígena, o la condición supuestamente de participación de las mujeres, o la condición enunciativa, declarativa y demagógica antineoliberal, cuando estamos en un régimen económico de neoliberalismo pleno, ortodoxo y duro. Y otro tipo de disfraces, la condición popular, cuando estamos en un régimen que está gobernando de la mano del sistema financiero y de la mano del agronegocio terrateniente.
Estos disfraces no son poca cosa porque son formas aparentes con las que ha ido construyendo su legitimidad. Y son formas que se ha usado para ir además descabezando, anulando, asfixiando espacios de disidencia, espacios de debate y espacios de pensamiento. Con lo cual estamos además ante una sociedad, discúlpenme, idiota, idiotizada, estupidizada, con poco debate, con poca reflexión conceptual, con poco espacio de discusión y disidencia. Esto es lo que ha logrado en estos 13 años Evo Morales. Ahora, ¿qué hacemos? Creo que hay que poner un punto más, un poco también en son de contestar a algunos elementos que planteaba Pedro Portugal. Yo coincido plenamente con él en las limitaciones de la llamada izquierda citadina. Sin embargo, la respuesta desde el masismo ha sido la subestimación y la ridiculización de todas las luchas de la izquierda urbana, al punto que a Marcelo Quiroga Santa Cruz le han quitado hasta su nombre, porque sus parientes han dicho: no usen su nombre para una ley. No hay Comisión de la Verdad, no hay, en fin, no hay Defensoría del Pueblo, pero más allá de eso, Evo Morales ha ridiculizado y ha minimizado lo que han sido las luchas urbanas de la izquierda criolla, blancoide, lo que quieran, de los años 80, de los años 70. Y esta ridiculización tiene que ver con un elemento muy fuerte, simbólico de ese régimen, que es: yo soy el pueblo, que es una tesis fascistoide muy peligrosa. ¿Quién es el pueblo? ¿Qué es el pueblo? ¿Quién puede decirle: tú no eres el pueblo? Que es una de las tesis subyacentes de Evo Morales. Como yo soy el pueblo, voy a viajar en helicóptero. Un resentimiento perverso que forma parte del régimen político. Ahora, ¿cuál es digamos, el filo de lo que está sucediendo? El secuestro, que me gusta la palabra secuestro para esto, porque además ustedes conocen lo que es el secuestro. El secuestro que está viviendo la sociedad boliviana es el secuestro de la política. El secuestro de la política. Por lo tanto, el horizonte de lucha no es que se respete la Constitución, o que se respete el referéndum, o que se respete el voto, que el voto es un artilugio burocrático y punto. El voto es un hecho burocrático, no democrático. Entonces el horizonte que yo planteo, y ahora quiero ir hacia las propuestas, no sé en cuánto tiempo voy, 5 minutitos para las propuestas, es la recuperación del espacio y el escenario de la política. ¿Bajo qué presupuestos, bajo qué sueños, bajo qué prácticas políticas es eso posible? Quiero lanzar algunos elementos para eso. Primero, yo creo que es solo
posible recuperar socialmente el espacio de la política si somos capaces de abrir un nuevo campo semántico. ¿Qué quiere decir un nuevo campo semántico? Un nuevo campo de significados. Un nuevo campo de significados, que no es el de derechos, que no es el de igualdad de derechos, sino que es un nuevo campo semántico. ¿Qué deberíamos superar en ese campo semántico? La forma partido político. La forma partido político en octubre del 2003 estaba languideciendo. La sociedad boliviana había logrado deslegitimar el conjunto del sistema partidos políticos. Y resulta que Evo Morales la ha reinsuflado porque le convenía. Porque él mismo fue un inquilino o anticrecista del sistema de partidos políticos y Filemón fue quien compró la sigla del MAS a Áñez Pedraza, a un falangista. Porque el sistema de partidos políticos no le quería dar la legitimidad. Y él nos vende como la evolución del movimiento indígena la vocación de poder. Hoy los partidos políticos, como en octubre del 2003, son mafias corruptas, son grupos de intereses y son básicamente mafias corruptas caudillistas. Porque el tema del caudillismo no solo tiene que ver con Evo, sino tiene que ver con Rubén Costas, con Carlos Mesa o con cualquiera de estos salvadores menores, mayores o medianos que se aparecen en la sociedad boliviana. Entonces, superar la forma partido político. Repensar la cuestión de la representación política. Y esto lo digo yo precisamente como feminista. ¿Cuándo un indio representa a otro indio? Cuando se pone poncho, ahí está, yo me he comprado. Cuando se apellida Mamani, ahí está la compañera Choque del Tribunal Supremo Electoral, le conozco toda su trayectoria. Es doctorada en Derechos Indígenas. ¿Cuándo un indio representa a otro indio? ¿Cuándo una mujer representa a otra mujer? ¿Por el hecho de tener útero? ¿Por el hecho de tener falda? ¿Cuándo un marica representa a otro marica? Y el nuevo campo semántico que les estoy provocando a plantear es el nuevo campo semántico de la representación política. La democracia neoliberal, que no debería llamarse democracia neoliberal, Bolivia pasó de la dictadura al ajuste estructural y al neoliberalismo. Y neoliberalismo no es democracia, es antidemocracia. Nunca hemos vivido en democracia en estos últimos 70 años. Está mal relatada la historia. Hemos asistido a actos burocráticos eleccionarios, pero no estamos en democracia. Pero bueno, ¿dónde está descansando hoy la lógica de la representación? Ahí tienen que se están buscando 3 mujeres, 2 polleras, como si las polleras no fueran mujeres, o las mujeres no fueran polleras, o las polleras fueran algo más que un pedazo de tela. Pero pasa lo mismo, o pasará lo mismo con jóvenes. ¿Qué quiere decir ser joven? Aquí me va a disculpar el compañero, pero la categoría juventud es un absurdo. Porque la categoría juventud está atravesada de relaciones de clase, de color de piel, de dictadura estética, de dictadura corporal, física, etcétera, etcétera. La categoría joven es un absurdo, la categoría mujer es un absurdo, la categoría indio, indígena, ¿qué le pasa?
vamos a seguir construyendo o destruyendo o creando esta ficción de representación a partir de una lógica identitaria, yo estoy invitando a pasar a un nuevo campo semántico, superar la idea de la lógica identitaria para construir discusión ideológica, discusión política, discusión utópica, discusión de propuestas. La acción política es eso. No hay acción política sin ideología. Y hoy el neoliberalismo ha vaciado la ideología de la política. Y sí, pero me vas a dar, estoy con 16, dame una amnistía de un minutito. 3 cosas más sobre el nuevo campo semántico. Hasta este fin del siglo XX hemos vivido formas de política sin cuerpo. El cuerpo para una visión patriarcal es lo intrascendente, lo no existente, lo secundario, lo que hay que someter, porque una de las contradicciones más importantes del patriarcado es la razón versus el cuerpo, para someter el cuerpo y negar el cuerpo. Yo quiero pasar a una democracia del cuerpo, a una democracia con cuerpo, que no solo pasa por la despenalización del aborto, no solo pasa por la eutanasia, también pasa por el placer, por las libertades de las soberanías del cuerpo, que son nuevos campos semánticos, donde vamos a dejar a todos estos mafiosos que nos han secuestrado la política, los vamos a dejar off-site, porque de eso se trata. Y por último, hemos vivido domesticados y domesticadas en una lógica de vanguardias. Por eso es que esa izquierda media boba se volvió friendly con los indígenas. Porque cuando se les acabó la vanguardia del proletariado, porque si hay algo que ha hecho el neoliberalismo es eliminar el proletariado. No hay proletariado, se acabó. No es que a mí me guste, pero se acabó el proletariado. Aquí estamos en un régimen no salarial, sino de subsistencia, que es otro régimen económico diferente. Buscó la vanguardia en los cocaleros, cuando la izquierda perdió vanguardia. Buscó la vanguardia en los indígenas. No hay vanguardia. Un nuevo campo semántico es un nuevo campo político sin vanguardias y sin lógica de mayorías y minorías, porque todas las minorías hacemos grandes mayorías. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Pues distintas miradas, polifonía de voces, provocación. Qué mejor que cerrar con un gran provocador, HCF Mancilla. Señoras y señores, me toca la incómoda e ingrata tarea de proponer a consideración del público un teorema explicativo diferente del discurso habitual. Al público no le gusta una tesis que difiera del sentido común, que es el conjunto de los prejuicios de una época o de un grupo social. Aquí se dice que los causantes de la dictadura han sido el imperialismo y las élites tradicionales. Mi tesis no es de ninguna manera contraria a esta idea, pero sí complementaria. Y además me guío por lo que ha dicho el gran novelista británico George Orwell, el autor de La Utopía Negra 1984. El único deber del intelectual es decir al público lo que éste no quiere escuchar. Trataré de ser fiel a este precepto.
Dictadura nunca más es el programa de esta mesa redonda. Para evitar dictaduras es conveniente mitigar o eliminar la cultura política del autoritarismo que es aún muy vigorosa en Bolivia. Este no es un tema literario o ensayístico. La mentalidad prevaleciente puede ser descrita fehacientemente mediante estudios basados en encuestas de alta representatividad. La antigua Corte Nacional Electoral realizó 2 estudios muy amplios sobre esta temática entre 2000 y 2003. Los resultados fueron analizados brillantemente por Jorge Lasarte en su libro Entre dos mundos. Los bolivianos estarían entre la democracia verbal y la intolerancia real, entre el pluralismo de ideas y la inclinación a una sola verdad, es decir, entre la tradicionalidad y la modernidad. Nunca este libro ha sido comentado o reseñado por los medios masivos de comunicación. A partir de 1998 y cada 2 años, el Instituto Ciudadanía de Cochabamba publica, bajo la forma de libros, las encuestas y los análisis sobre la cultura política boliviana, variando cada vez el enfoque. El resultado es muy lamentable. La sociedad boliviana, y no creo que esta audiencia sea diferente, es autoritaria, antirracionalista, antiindividualista, en una palabra, antimoderna. Hasta hoy la Bolivia profunda ha quedado enmarcada en todas las clases sociales y en todos los grupos étnicos y sociales del país. Nadie, por la mala suerte, se ha salvado de esta cultura autoritaria, y menos todavía los grupos vanguardistas de izquierda. En el caso boliviano se trata de una mentalidad intolerante con respecto al otro y a las ideas ajenas, favorable al machismo en la familia y al autoritarismo en la vida pública, proclive a creer en mitos poderosos, mitos colectivos que han sido estudiados por Guillermo Frankovich en su libro Los mitos profundos de Bolivia, que nunca nadie lo ha comentado en este país. Esta mentalidad autoritaria se nutre del legado histórico-cultural del imperio incaico. Esta cultura, este modelo civilizatorio, era claramente autoritario, verticalista, antiindividualista, cerrado sobre sí mismo. Y también se alimenta de la cultura española, de esa religiosidad popular todavía tan fuerte, santurrona, fiestera, colectivista, inquisitorial, anticosmopolita. Todo esto ha contribuido a una herencia sociocultural que resulta muy favorable a la instauración de regímenes dictatoriales. Por lo tanto, estimado público, habría que mitigar los alcances de esta cultura política autoritaria si queremos realmente evitar dictaduras en el futuro. Lamentablemente, las fuerzas progresistas y los partidos izquierdistas han hecho muy poco por diluir la herencia autoritaria. Habitualmente los intelectuales progresistas se inclinan a percibir aspectos positivos y revolucionarios en las tradiciones populares y en las doctrinas aparentemente contestatarias que impugnan el orden llamado capitalista. Creo que se debe invertir la dirección de los esfuerzos teóricos en el país. Hay, por lo tanto, que analizar el posible potencial conservador
y autoritario que se halla latente bajo el manto seductor de teorías y prácticas izquierdistas, nacionalistas e indianistas. En el fondo, la inclinación antioccidental, antimodernista y sobre todo antirracional que emerge de esta sociedad es muy similar a lo propuesto por un gran conservador como fue Franz Tamayo. Por eso es tan inmensamente popular hasta hoy. La mentalidad boliviana que promueve la instauración de dictaduras es aquella que rechaza el pluralismo de ideas, que está en contra del debate abierto de opciones programáticas del espíritu crítico científico y de la sociedad secular moderna. Estos valores conservadores de orientación han sido fomentados bajo el manto progresista por pensadores como Carlos Montenegro, mediante sus contraposiciones binarias excluyentes, patria, antipatria, nación, antinación. Son simplificaciones muy populares, ¿quién lo puede negar? Como todo intento de explicar un mundo complejo a través de conceptos sencillos que impiden apreciar lo positivo que también contiene la tradición occidental, como el Estado de Derecho, la vigencia de los derechos humanos y la vigencia sobre todo de los derechos de terceros, que aquí en Bolivia no goza de buena salud. En Bolivia, desde la época colonial, ha existido una vigorosa tendencia dedicada a desprestigiar, como hemos escuchado hace poco, las instituciones y los principios del racionalismo occidental y de la democracia liberal. Antes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Augusto Céspedes, Carlos Montenegro y su grupo de influyentes seguidores fundaron el periódico La Calle para atacar todo atisbo de democracia liberal y para popularizar simplificaciones muy atractivas, como atribuir a los judíos la responsabilidad por todos los males del mundo. Este es el núcleo del movimiento nacionalista revolucionario y de muchos partidos de izquierda. Si se trata de evitar una nueva dictadura, las instituciones progresistas harían bien en recordar, para la siempre frágil memoria colectiva, las terribles vulneraciones a los derechos humanos acaecidas durante los regímenes autoritarios fuertemente influidos o manejados por el MNR. La Asamblea de Derechos Humanos, o habría que denominarla la Asamblea de Izquierdos Humanos, ganaría en autoridad moral e intelectual si celebrara una hora cívica en honor de las víctimas de los fusilamientos de Chuspipata y Caracollo o de las víctimas de los campos de concentración de Curahuara, de Carangas y Corocoro. Esta asamblea e instituciones similares nunca han movido un dedo por el recuerdo de todas estas víctimas del pasado boliviano. Pero ello probablemente no sucederá, porque los gobiernos que perpetraron esos terribles actos tienen la reputación de haber sido progresistas. Dictadura nunca más se dice fácilmente porque se piensa que la dictadura es algo que concierne exclusivamente a los otros. Los tres intelectuales bolivianos más famosos, Sergio Almaraz, Marcelo Quiroga Santa Cruz y René Zabaleta Mercado, no criticaron ni de la manera más suave a los campos de concentración de la Unión Soviética bajo Stalin, 20 millones de víctimas, los resultados de la gran revolución cultural proletaria china, por lo menos 50 millones de víctimas,
o la liquidación de 1/3 de la población en Camboya. Los tres eran intelectuales muy bien informados. Una crítica, aunque hubiera sido leve suya, a la dictadura castrista en Cuba hubiera sido algo éticamente muy razonable. La combinación de autoritarismo cotidiano y perseverante con estructuras internas jerárquicas y severas se dio con toda claridad en el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En el libro Conversiones, Carlos Toranzo relata que en su juventud buscaba